A ver, imaginemos una situación. Varias personas cometen un delito. ¿Cómo decide la ley quién es, digamos, el cerebro de la operación y quién es solo un colaborador? Bueno, pues justo de eso vamos a hablar. Vamos a desgranar esa línea, a veces muy fina, que separa al autor del partícipe, para entender quién de verdad tiene el control. Para que nos hagamos una idea del recorrido, primero, la pregunta fundamental. Después, analizamos las dos figuras, el autor y el partícipe. Luego nos adentramos en las teorías que intentan diferenciarlos y cerramos viendo por qué esta distinción es tan importante. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por la cuestión fundamental. Y es que, antes de poder culpar a nadie, el derecho penal tiene que resolver un problema enorme. Cuando hay varias personas implicadas en un delito, ¿cómo se reparte la responsabilidad? Pensemos en un caso clásico, un robo a un banco. ¿Acaso tiene la misma responsabilidad la persona que lo ideó todo, el cerebro, que quien se limitó a conducir el coche de la huida o quien simplemente estaba vigilando en una esquina? Ojo, porque la respuesta que demos a esta pregunta es lo que define básicamente todo el sistema de autoría y participación. Pues históricamente ha habido dos maneras de ver esto. Por un lado estaba la teoría unitaria, que era muy drástica. Decía que cualquier contribución, por mínima que fuera, te convertía en autor. Todos al mismo saco. Claro, esta idea hoy en día está prácticamente abandonada. La que impera, la que se usa, es la teoría diferenciadora. ¿Y qué dice? Pues algo con mucho más sentido común, que los roles no son iguales, que hay que distinguir. Y es sobre esta idea, sobre la de diferenciar, sobre la que se construye todo lo que vamos a ver. Vale, si ya tenemos claro que hay que diferenciar los roles, empecemos por la figura principal, por el protagonista, por así decirlo. Vamos a ver qué significa exactamente ser el autor de un delito. La clave de todo, el concepto fundamental, es este. El autor es el dueño del hecho. ¿Y qué quiere decir ser dueño del hecho? Pues significa que tiene el control absoluto. Controla el sí y el cómo. O sea, decide si el delito se comete o no y decide cómo se va a hacer. Tiene la última palabra. Y hay una metáfora potentísima que se usa en derecho penal para explicar esto. Se dice que el autor tiene las riendas del hecho. Es perfecto, ¿verdad? Porque puede empezar el galope, puede dirigirlo hacia donde quiera y, sobre todo, y esto es lo más importante, tiene el poder, la autoridad para tirar de las riendas y detenerlo todo en seco. Eso, exactamente eso, es tener el dominio del hecho. Pero ojo, ser autor no es una única cosa. Hay varias formas de serlo. Está el autor directo, el más evidente, el que ejecuta el delito con sus propias manos. Luego tenemos al autor mediato, que es más sutil, es quien utiliza a otra persona como si fuera una herramienta, muchas veces engañándola. Y finalmente está la coautoría, varias personas que se ponen de acuerdo, con un plan común, y se reparten las tareas importantes para cometer el delito. Bien, ya tenemos perfilado al autor, al dueño del hecho. Pero claro, casi nunca actúa solo. ¿Qué pasa con los que ayudan? Vamos a ver ahora la otra figura clave en todo esto, el partícipe. Y aquí está la diferencia fundamental, el meollo de la cuestión. El partícipe, por supuesto que colabora, pero lo hace en un hecho ajeno. Es decir, no es su delito. Él no tiene las riendas. No decide si se hace o no, ni cómo se hace. Su aportación depende por completo de lo que decida el autor. En resumen, y para que quede clarísimo, el autor comete un hecho propio, tiene el control, el dominio. El partícipe, en cambio, interviene en un hecho ajeno, colabora, pero no tiene ese control. Es la diferencia entre ser el dueño de la casa y ser alguien que ayuda a pintar una pared. La decisión final no es suya. Vale, sobre el papel parece que la diferencia está clara. Pero claro, la realidad es mucho más complicada. ¿Cómo decide un juez en un caso real dónde está la línea? Porque la verdad no siempre es fácil. Para ayudarse se han desarrollado varias teorías. Vamos a echarles un vistazo. Una de las primeras ideas que surgieron, quizás la más antigua, fue intentar meterse en la cabeza del delincuente. Esta teoría se olvida de todo lo demás y se centra solo en una cosa. ¿Cuál era su intención? Básicamente, lo que dice esta teoría es que hay que distinguir entre dos tipos de ánimo o intención. Por un lado, el del autor, el llamado animus autoris, que es el de quien quiere el delito para sí mismo, como algo propio. Y por otro, el del partícipe, el animus soci, que es la intención de ser un mero socio, de ayudar a que otra persona logre su objetivo. Claro, el problema de esto es cómo demuestras la intención de alguien. Es súper complicado. Por eso surgió otra teoría que dio un giro radical y dijo, a ver, dejémonos de líos sobre lo que la gente pensaba y centrémonos en lo que hicieron. Miremos solo la acción física. Para esta teoría la cosa es muy sencilla. Si el Código Penal dice que el delito es matar a otro, pues el autor es quien aprieta el gatillo. Si dice apoderarse de una cosa,
El autor es quien coge esa cosa. El resto, los que ayudan de otras maneras, son partícipes. La clave es, literalmente, quién ejecuta el verbo que describe el delito. Pero aquí nos topamos con un problema gigantesco. ¿Qué pasa con el capo de la mafia que ordena un asesinato desde su despacho? Él no toca el arma. Según esta teoría, ¿no sería autor? Es absurdo, va en contra de todo sentido común. Y es que esta visión es demasiado rígida, se le escapan figuras clave como la del autor intelectual. Y es aquí, para solucionar los problemas de las dos teorías anteriores, donde entra en juego la teoría que hoy es la más aceptada, y para muchos, la que mejor lo explica todo: la teoría del dominio del hecho. Esta teoría es, por así decirlo, la que une lo mejor de los dos mundos. Dice que no basta con mirar la intención por un lado o la acción por otro. La pregunta clave es, ¿quién tenía el control? ¿Quién tenía el poder real de decidir cómo iban a ir las cosas? Y lo bueno es que este marco encaja a la perfección con todas las formas de autoría que vimos: el autor directo, que controla sus propias acciones; el mediato, que controla a otra persona; y los coautores, que comparten ese control. Es la pieza que hace que todo el puzzle encaje. Muy bien, hemos visto toda esta teoría, que es fascinante. Pero, ¿y esto para qué sirve en la vida real? ¿Por qué es tan importante hacer bien esta distinción? Pues es que la importancia es total. Primero, porque permite asignar a cada uno la responsabilidad que le toca. No tiene sentido castigar igual al cerebro de la operación que a alguien que hizo una colaboración menor. Segundo, y ligado a lo anterior, de esto depende la pena. Es la base para diferenciar la responsabilidad principal del autor de la accesoria del partícipe. Y en definitiva es que refleja mucho mejor la realidad, que nos dice que en los delitos, sobre todo en los organizados, hay jerarquías, hay roles distintos. Y cerramos con una última reflexión, que es el gran reto al final del día. Si la clave de todo es el control, el dominio, la pregunta del millón es: ¿dónde termina la simple influencia y dónde empieza el verdadero dominio sobre la voluntad de otra persona? Esa línea, a veces casi invisible, es el desafío constante al que se enfrenta la justicia. Ahí lo dejamos.